importante es la que no va a ser productiva, y aparte se hacen costos adicionales porque en algún momento no, pues la van a despedir o no va a cumplir los requisitos, pues. Exacto, a ese punto quería llegar. Lo voy a tener que despedir. Y el despedirlo implica, por un lado, para la empresa, la pérdida, como dijeron ustedes, en la inducción, en la preparación, adicional a la pérdida que tengo que repetir el proceso. Entonces, pero lo más significativo o lo más duro de contratar a alguien que no sirve para la plaza o que no cumple con los requisitos es el trauma psicológico que le provoco al colaborador o a esa persona. La pérdida del trabajo, cuando a mí me despiden del trabajo, se compara únicamente con la pérdida de un ser querido. Yo esperaría que ustedes no hayan pasado por esa situación, pero si a alguien ya se le murió un ser querido, o no tiene que ser familia, ¿verdad? Puede ser un gran amigo, saben lo doloroso y lo traumático que eso es. Pues la pérdida del trabajo es exactamente lo mismo. Entonces yo no puedo, como reclutador, provocarle ese daño a otra persona. ¿Alguien tiene algo más que opinar o una experiencia que compartir? ¿Alguien? Hola, doctora, buenas noches. Le saluda Luis Cabajá. En relación al tema, sí tengo algo que compartir. Le cuento de que hace aproximadamente un año, justamente en julio, falleció mi papá. Yo trabajaba en ese entonces, quiero decir el nombre, el Banco de Antigua. Yo era jefe de operaciones. Y pues le cuento que cuando mi papá enfermó, yo tenía tantas ganas de ir a verlo porque yo sabía que sus días estaban contados, y en efecto así fue. Entonces yo le dije a la empresa que me diera permiso para ir porque era de caso urgente. La empresa me lo denegó, tuve que ir, y por hacer eso la empresa me despidió. Entonces creo que viene con todo amarrado lo que platicamos, ¿verdad? Créanme, o sea, el dolor fuerte tanto de lo que yo sufría porque era mi papá, ¿verdad? Y lo que la empresa hizo conmigo. A la fecha le cuento de que sigo molesto con la empresa por lo que hizo. No he ido a firmar mi indemnización, ¿verdad? Me llaman casi que una vez por semana para que vaya a firmarles eso, ¿verdad? Pero sí tengo bueno, lo mencioné al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y el proceso está ya casi un año, ¿verdad? Y no tengo resolución del caso. Pero lo que quiero comentar es lo que hicieron conmigo y el sufrimiento pues, que causa al final del día. Y es que a la herida echaron sal, entonces usted tenía doble proceso de duelo, doble trauma psicológico, de dolor, porque perdió a su papá y pierde el trabajo. Entonces, eso es lo que uno no debe de hacer nunca. Por eso es que la primera regla de oro es no contratar solo por contratar. Porque como decían ustedes muy bien, el problema es que la empresa va a gastar dinero por gusto en el proceso, y encima de eso está provocándole ese daño a la persona, ¿verdad? No sé si alguien más quiere comentar sobre el caso. Buenas noches, ingeniera. Solo quisiera comentar que es un poquito difícil actualmente que una empresa contrate solo por contratar, ¿verdad? Actualmente las empresas son más cuidadosas en ese sentido, por todo lo que conlleva, ¿verdad? Contratar a una persona que no va a cumplir con el trabajo que se le asigne. Incluso hay pérdidas para la empresa, ¿verdad? Y creo que no le conviene a ninguna empresa hacer eso. Entonces ahora creo que son más cuidadosos en las empresas para poder reclutar, ¿verdad? Yo creo que son más cuidadosas, pero depende de la empresa. Porque hay todavía muchas empresas en Guatemala
particularmente las pequeñas y las medianas, que ellas no siguen las prácticas de recursos humanos. Acuérdense que muchas de estas empresas ni siquiera tienen departamento de recursos humanos. Entonces, las empresas que están mejor formadas o informadas son las empresas que efectivamente no van a hacer ese tipo de cosas. Pero nosotros vemos que hay muchas empresas en Guatemala donde todavía contratan referidos, ¿verdad? Entonces, Sí, eso es cierto. Es el hijo del amigo, del vecino, del dueño de la empresa. Entonces contratan referidos en el lugar de contratar, hacer el proceso. Y otros, yo no sé si ustedes lo han experimentado, porque como les decía la semana pasada, a mí no me interesa que ustedes sean gerentes de recursos humanos, sino gerentes humanos que se apoyen en recursos. Pero las empresas creen que están ahorrando dinero cuando están reclutando, contratando referidos, no pasan al proceso, porque eso no quiere decir que no se pueda contratar referidos, por supuesto que sí, pero tienen que pasar por el proceso. Y entonces, y encima de eso, hay gerentes, y aquí sí, ya entran ustedes, una persona especial. Uy, se fue la señal. Gracias, Julia, muy amable hoy. Gente y le dice que esa persona no le gusta y que quiere otra persona, y entonces se le presentan otros 2 candidatos y resulta que esos tampoco le parecen. Entonces, ¿qué hace el gerente de línea o el jefe de línea? Viene y le dice al gerente más grande: es que recursos humanos no sabe hacer su trabajo, aquí está la persona idónea. Entonces, eso es una agenda escondida, ¿verdad? Me voy a conectar por mi máquina, ya llegué. Entonces, si me perdonan, me voy a salir un momentito. Estoy aquí. ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniera. ¿Sí? Sí, le escuchamos, escucha. Ok, perfecto. Entonces, íbamos en lo negativo que es hacer eso, tanto para la empresa como va a hacerlo para la persona a la que le estamos haciendo ese daño, porque de verdad, señores, se les hace daño. Entonces, yo no quisiera que nosotros, y ustedes particularmente, que están estudiando esto, se metan en camisa de 11 varas con estar contratando personas, y tengan cuidado, porque ¿por qué creen ustedes que si esto es tan dañino, por qué creen ustedes que Recursos Humanos lo hace? A ver, ¿alguien? Buenas noches, ¿Sí? le habla Eddie González, mucho gusto. Hola, Eddie, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Pues fíjese que yo creo que a veces se obvia ese procedimiento porque quieren quedar bien con alguien más, ¿verdad? Que puede ser de la parte alta de la dirección, y es ahí donde se da este fenómeno. Aunque a mí fíjese que me ha tocado en alguna oportunidad otra situación, que a veces el jefe inmediato me pide o nos pide a los colaboradores que le retiramos a una persona para contratarlo, y no pasa por el filtro que debería de pasar como es debido. Y eso no es correcto, porque si el jefe podrá pensar que la persona cumple con el perfil, porque pues obviamente el departamento que él dirige ha estado involucrado en el diseño de los perfiles, pero hay otros aspectos
que no conocemos, como su inteligencia emocional, como su cociente intelectual. Puede ser buenísima persona, pero a saber qué tan capaz de solucionar problemas sea. Y en algunos puestos, como por ejemplo los de ventas, tenemos la idea equivocada que porque habla mucho y cae bien, es buen vendedor, pero eso no es necesariamente cierto. Yo no sé si alguno de ustedes dirige un departamento de ventas, pero el vendedor, su característica principal es escuchar, no es estar habla y habla. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que cuidar muchísimo, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver si tengo a alguien por escrito. Buenas noches. Por presión de las jefaturas de otras áreas se salta el proceso de reclutamiento. Ok. Esa presión de la jefatura que dice María Fernanda, esa presión es la que hacen ustedes. Ustedes son los jefes que lo están haciendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El de recursos humanos o la de recursos humanos tiene que cumplirles a ustedes. Y lo peor es que les empiezan a decir, mira, pero me urge, lo necesito para ayer. Y empiezan a cada 2 días, mira, ya tenés a alguien, ya tenés a alguien. Y en esa desesperación resulta recursos humanos haciendo algo que no debe. Y es, agarremos a este o esta, ¿verdad? En lo que encontramos a la persona correcta. Entonces, ahí es donde estamos equivocados. Ustedes, nosotros como jefes, no debemos de hacer de esa presión a recursos humanos. Entonces, tenemos que tener presente, por eso recursos humanos hace una planificación de la cantidad de gente que va a necesitar a lo largo del año. Un buen administrador de recursos humanos sabe quién se va a ir por pre y post, sabe quién se va a ir porque el proceso disciplinario, que lo vamos a ver la semana que viene, el proceso disciplinario lo ha cumplido a cabalidad, entonces sabe a quién va a despedir. O sea, de repente hay casos como el de su compañero, que si por favor me dice nuevamente cómo se llamaba, quién era el que me contó lo de su papá, que son casos pues fortuitos, ¿verdad? Por las mismas políticas de la empresa que no se habían previsto, entonces, pero de esos casos son la menor cantidad. Entonces tengo que tener muchísimo cuidado de no ejercer sobre recursos humanos una presión irracional por algo que yo quiero. Y ahí es como les digo, entra nuevamente la gente escondida, donde yo no tengo ni idea de quién es, de cuál es la gente que tengo ahí, a quién quiero. ¿Alguien más quiere compartir algo de esta primera regla de oro? Carmen Alicia, ¿usted fue la que compartió conmigo hace un ratito? Sí, genial, yo fui. Ah, va, es que la tengo que apuntar porque después me escriben que no les puse los nombres. Ingeniera, okay. Fernando Escobar le habla. Dígame, Fernando. Buenas noches. Bueno, de parte de mi experiencia, pues lo que he tenido es pues éxito de contratación. Nosotros tenemos una medición de éxito de contratación de 6 meses, ya que la rotación va entre un 25 a un 30% anual. Entonces, lo que hemos hecho es trabajar juntos con recursos humanos para poder seleccionar correctamente a la persona en cada uno de los puestos que necesitamos. Perfecto. Creo que ajá. Pero Fernando, usted sabe que esa tasa de rotación es alta, ¿verdad? Sí, hay una sí, nuestro nivel de rotación es 25, es alta, pero porque es un tema operativo y hay un nivel de rotación ascenso por plazas. Uh-huh. Ah, bueno. Entonces hay rotación positiva y hay rotación... Ok. Porque ahí lo puede tomar por departamento que sube, ¿verdad? Porque si lo toma como el total de la empresa es excesivamente alto. Una rotación no debe de exceder el 10%.
en una empresa en general, ¿verdad? Hablando en general y no tomando en cuenta promoción. Bien, vamos a pasar a la segunda regla, y la segunda regla es parte de nuestro foro que estamos discutiendo esta semana. ¿Qué tan chapines son ustedes? Si ¿me comprenden cuando digo no son sacar o no saben de qué les estoy diciendo? Ingeniera. ¿Qué otorga, dice el dicho? Ingeniera. Diga. Le habla Eddie González, sería como cuando decimos alcahuetear. No es alcahuetear, porque alcahuetear es ser permisivo. Entonces no es. Sería como sobornar, ingeniera. Ajá. Es lograr que la otra persona sería como influir negativamente con una persona. Es influir en una persona, no necesariamente negativamente, pero a interés mío. Entonces es un poco, como decía Carmen, manipular a la persona, pero para interés mío, ¿verdad? No me importa manipular a la persona, o no lo estoy haciendo en beneficio de la persona. Yo puedo estar diciendo que quiero el beneficio de la otra persona, pero eso no es necesariamente cierto. María José Calderón dice que es quitarle a los empleados a otras empresas, exactamente, pero a través de una manipulación, ¿verdad? Sonsacar quiere decir alguien que no está buscando trabajo, que está contento donde está, y vengo yo, y lo llamo y lo busco y le ofrezco el oro y el moro porque yo sé que él está bien en el otro lado, y le digo, ve, aquí le van a pagar tanto y tiene estos otros beneficios y esto es así y esto es así. Y entonces la persona renuncia al puesto en la empresa donde está, para irse a lo que yo le estoy ofreciendo. Entonces, eso es sonsacar, ¿verdad? Entonces es con cuento ir manipulando a la persona para sacar algo que me beneficia a mí. ¿Por qué me beneficia a mí? Porque yo sé que esa persona cumple con una buena parte del perfil y que la empresa va a estar contenta con esa persona. Entonces, eso es lo que me beneficia a mí. Ahora, ¿por qué creen ustedes que yo lo tengo dentro de las reglas de oro y lo estamos discutiendo en el foro? ¿Alguien? Ingeniera, buenas noches. Mi opinión es que es como una competencia desleal para mí, porque Ajá. nuestras empresas, bueno, en la empresa donde yo trabajo, distribuidora de energía,
ya se dio en una ocasión que la empresa competencia, por decirlo así, se empezó a llevar a todos los ingenieros ofreciéndoles el doble del salario. Entonces, en la empresa donde yo laboro decidieron aumentarles a todos los ingenieros porque se estaban llevando a todos los especialistas. Más que todo es como una competencia desleal porque hubieron unos que no les dieron todo lo que les ofrecieron. Y al final, a los años, regresaron a la empresa. Ok, usted acaba de mencionar algo, es algo sumamente importante. Y esto es lo que lo amarra a la regla de oro número 1 también, de no contratar solo por contratar o contratar a ciegas. ¿Por qué? Porque cuando uno sonsaca y no les dan lo que uno les ofreció, uno deja muy mal parado a la persona, porque esa persona renunció a un trabajo donde estaba contento y ahora resulta que no tiene ni ese trabajo ni el que yo le ofrecí. Entonces, eso no es desde ninguna perspectiva. Es correcto. Obviamente ahí entra el elemento de la competencia desleal y estas personas que dice usted tuvieron la suerte que su empresa los volvió a contratar, pero hay empresas que no lo harían, la mayoría. ¿No? ¿Alguien Buenas más? noches. Buenas noches. Sí. Le habla nuevamente González. ¿Me habla quién, perdón? González le habla nuevamente. Ajá. Yo le voy a comentar un caso. Yo tuve un amigo que trabajaba en una institución y trabajaba muy bien, pero vino alguien más y le comenzó a meter cabeza de que había un trabajo en cierto lugar y que le iban a pagar más de lo que él ganaba. Ahí lo indujo, el amigo renunció a la empresa y no le iban a pagar, sino que le iban a pagar menos. Y cuando él renunció, pues cerró las puertas de la otra empresa, Claro. trabajo y se trabajo. Pasó como un año
buscando trabajo nuevamente. Entonces nosotros debemos ver bien, asegurarnos qué es lo que nos ofrecen, y si estamos bien en un lugar, creo que no nos deberíamos mover. Sí, es que eso tenemos que tener mucho cuidado, o sea, tienes razón. Y como decían, por un lado es competencia desleal, por otro lado es el daño que le estoy haciendo. A la persona, esta persona pasó un año sin trabajo, menos mal que los que nos decía antes Esaú, sí los recibieron de vuelta, pero en la gran mayoría no. Entonces, no es lo más correcto, ¿verdad? Pero este tema de foro está abierto a discusión porque yo sé de algunos sectores industriales, inclusive comerciales, donde no hay mucha gente que sabe hacer el trabajo específico de ellos, y entonces lo que hacen los empleados o las empresas es jalarse al de otra empresa, trabaja ahí un tiempo, se va a la otra, y si son 3 o 4 empresas en el mismo negocio, van a hacer esa rotación todo el tiempo. Los otros que hacen eso todo el tiempo son los, pero no lo hacen porque los estén sacando. Sino porque ellos no duran mucho, ya de por sí son los call centers, ¿verdad? Los agentes de call center, ellos tienden a variar mucho de trabajo. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, ingeniera, buenas noches, le saluda Eric Morazán. Eric, dígame. No, le daría un ejemplo. Hay empresas que se dedican a la competencia desleal. En este caso es con relación al área de ventas. Como ya en la empresa líder en el mercado ya tiene cartera de clientes, lo que hace esta empresa es que saca a esos vendedores, les ofrece cualquier cosa con tal de llevarse ese conocimiento y esa cartera. Hablando de la competencia desleal. Sí, y eso es lo peor, porque el que genera las utilidades o los ingresos de una empresa es la persona, son los de ventas. Y el vendedor se puede llevar la cartera que él tiene. Más peligroso es cuando sacan al gerente de ventas, porque se maneja toda la cartera de clientes de todos los de la organización, ¿verdad? Voy a leer unos comentarios que tengo aquí. María José Calderón dice: aquí donde vivo se dio un caso entre dos
dos universidades. Una universidad le ofreció doblar el sueldo al coordinador de una carrera y se fue a la otra universidad llevándose con él programas y alumnos. Ah, eso me suena conocido. Eso es pura competencia desleal y es una deslealtad completa de parte de los catedráticos también, porque seguramente se llevó no solo los programas, sino que se llevó a los catedráticos también, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado a quién le tienen lealtad, si a la institución o al que les está hablando, ¿verdad? Entonces, ahí caemos en competencia desleal clara y pelada, falta de lealtad de parte de los catedráticos y que fueron sonsacados. Los alumnos, pues creo que no tenían mucha opción. Marco Antonio dice, se lo voy a apuntar, Marco Antonio dice, estos casos los he visto con los vendedores que se van a otras empresas y que era lo que estábamos platicando hace un momentito, ¿verdad? Buenas noches, ingeniera. Sí. Sí, perdón. Sí, Carlos Morales, mucho gusto. Dígame, Carlos. Sí, lo que yo he visto en algunas empresas para contrarrestar ese tipo de situaciones es que cuando se contratan a las personas se firman acuerdos de confidencialidad, donde a la persona se le hace ver que va a tener acceso a información privilegiada, digamos, que es propiedad de la empresa, y donde el empleado se compromete a no divulgar, ya sea durante el tiempo en que esté laborando o bien durante un periodo de tiempo después de que termine la relación laboral. Pues si se firma el documento, pues tratando de que se proteja la información confidencial de la empresa, ¿verdad? Es como una forma, digamos, de contrarrestar de cierta manera este tipo de situaciones, ¿verdad? Ahí lo que pasa es que con el contrato de confidencialidad lo que está protegiendo es la información, pero la pérdida del empleado, la pérdida de la inversión en el empleado y de las CDHs que el empleado tiene, recuerdo que CDH significa conocimientos, destrezas y habilidades, y la experiencia que tiene ese empleado, esa la pierde. Claro, sí, yo no sé si usted ha visto, hay un tipo de contrato también que se firma, por ejemplo, yo lo vi en una empresa donde trabajé antes y me pasó a mí también, me iban a dar un curso de capacitación y me hicieron firmar un contrato en el cual yo me comprometía a permanecer dentro de la empresa durante cierto tiempo. Yo recuerdo que era más o menos un año, por lo menos que tenía que estar por ese curso. Ese año. En que la empresa obviamente iba a invertir una cantidad fuerte de dinero. Claro, ¿qué pasaba? Lo vi en otra empresa también que hicieron algo similar. Sí, esa es una práctica muy común.
Pero, ¿qué pasaba si usted se iba antes de ese tiempo? En ese caso, a mí me descontaban de mi costo. Del curso que yo había recibido. Claro, y eso hay que manejarlo de una manera muy cuidadosa porque eso es prohibido, eso es ilegal. Sí, Entonces, sí, me imagino. Y son formas, como dice usted, tratar de mantener a las personas dentro de la organización y que no venga la competencia y ya que el otro está capacitado se vaya, ¿verdad? Exacto. Sí. Estas que usted me menciona son legales, el contrato. De confidencialidad es legal e inclusive si yo logro demostrar que el que se fue a trabajar a la competencia está contando la información, lo puedo demandar porque tengo ese contrato de confidencialidad. Lo que yo no puedo hacer es lo que mirábamos la semana pasada. Yo no puedo prohibirle a nadie que se vaya a trabajar a otro lado. Correcto. Entonces, eso también no lo puedo hacer, ¿verdad? Entonces ahí es donde se inventan estas formas. Solo como les digo, señores, tengan mucho cuidado si ustedes van a aplicar la de la capacitación, porque no se puede descontar de las prestaciones. Entonces hay que hacer un convenio de pago. Las prestaciones completas y le hago un convenio de pago o él me da un cheque por la cantidad y yo lo cobro, pero esas son formas así. Sí, no estoy seguro, yo creo, porque eso fue hace años, no recuerdo si me tocó dar un pagaré en esa oportunidad por el costo del curso. Probablemente. ¿Usted se fue? ¿Perdón? ¿Usted se fue de la empresa? Yo me fui, pero tiempo después. Okay. Sí, ya cuando había, digamos, todo el tiempo que me habían solicitado quedarme después de recibir ese curso de capacitación, ¿verdad? Pero sí vi otro caso, digamos, que una persona se le envió a capacitar durante un mes a Alemania. ¿Se imagina el gasto que eso representó? Boletos, el curso y todo, se fue un mes. Cuando regresó, el mes siguiente renunció y se fue a la competencia. Sí. Entonces, que obviamente el empleado quedó súper mal, ¿verdad? Sí, el empleado quedó súper mal visto porque pues es algo como desleal, ¿verdad? Hacerle eso. Él ya sabía de la oportunidad esta que le estaban ofreciendo y aún así él aceptó irse al curso y el mes renunció. Entonces ahí estamos. También va en la honestidad de cada quien, creo. Claro, ahí exactamente. Y como les decía, la lealtad, ¿dónde queda? Entonces, porque la empresa está invirtiendo en nosotros porque nos ve potencial, porque nos ve futuro, pero ¿dónde queda mi lealtad si a la vuelta de la esquina me voy yo con la otra, dijo aquel? ¿Verdad? Claro. Entonces, eso es algo que hay que cuidar. Bien, vamos con la siguiente regla de oro que dice: contrata al jefe inmediato superior. Esto es bien importante, señores. En el proceso nosotros le decimos reclutamiento, pero el reclutamiento es la parte más pequeña de este proceso. Si ustedes ya leyeron el contenido, una buena parte del contenido,
este proceso es bien amplio, es reclutamiento, selección y contratación. Entonces, cuando yo estoy haciendo el reclutamiento, las entrevistas las hace Recursos Humanos, la entrevista de filtro, perdón, que puede ser telefónica o que puede ser vía cualquier videollamada o algo por el estilo. Esa dura como 10 o 15 minutos y solo es para verificar alguna duda que me haya generado el currículum y aquí estoy hablando como Recursos Humanos, ese es el trabajo de Recursos Humanos. Yo verifico la información, verifico los puntos clave que necesito en el perfil y si la persona me parece, pues sigue en el proceso y ya pasa, pero ahí terminó el proceso de reclutamiento y empieza el proceso de selección. Aquel que con esta entrevista de filtro inicial no la cumple, pues queda fuera del proceso. Luego pasa al siguiente paso, que es la entrevista inicial, que la hace Recursos Humanos también, y aquí ya esta dura como 20 o 30 minutos, tiene que ser un ambiente cordial, en una mesa redonda, donde no hay pies ni cabeza o en diagonal para que la persona se abra, y Recursos Humanos, que es el que la hace, está evaluando muchos más elementos. Luego vienen las pruebas psicométricas y luego viene la verificación de referencias. Cuando Recursos Humanos ya tiene todo esto, le pasa al jefe inmediato superior el portafolio de los 3 candidatos. O sea, a ustedes, ¿verdad? Entonces, yo soy Recursos Humanos, yo se los voy a pasar a ustedes. Y entonces, si ustedes son el que va a ser el jefe, ustedes contratan, no contrata Recursos Humanos. ¿Por qué? Una simple y sencilla razón. Con el que van a trabajar es con ustedes, no es conmigo, no es con su gerente, no es con el gerente general de la empresa, es con ustedes. Ahora bien, yo he visto muchas empresas donde entrevistan hasta compañeros de trabajo. Entonces dice uno, ¿por qué se mete toda esta gente a entrevistar si el que tiene que contratar y el que tiene que trabajar con esta persona, al que le van a reportar es a ustedes? Entonces, señores, ustedes son responsables de la persona que contratan y eso lo logran a través de leer el portafolio completo. Y la entrevista con el jefe inmediato dura entre 1 y 2 horas, señores. Entonces, ¿por qué? Porque en ese tiempo se habla de la minucia del trabajo, lo que Recursos Humanos no conoce, todo ese detalle, toda esa parte que al jefe le interesa. Y por otro lado, ustedes cuando están entrevistando a la persona tienen que ver que ustedes hagan clic y no crack con la persona. No van a contratar a alguien que les cae mal, ¿verdad? O que les choca. Entonces, tienen ustedes forzosamente que ser los que entrevistan de último y los que van a contratar. ¿Dudas? ¿Comentarios? Ingeniera, nuevamente le habla Eddie González. Dígame, Eddie. Usted lo va a una tener palabra que poner como 500. Ah, gracias. No me enojo. Adelantemos para la próxima. Habló ahorita de una palabra que dice minucia del trabajo. ¿Será que la puede ampliar, por favor? La minucia es cualquier cosa pequeña. El detalle, las cosas que no se ponen en el perfil del puesto. O sea, todo el detalle que compone un puesto de trabajo que solo el jefe inmediato sabe manejar, ¿verdad? Entonces, no sé qué se me pudiera ocurrir. Si yo estoy contratando, por ejemplo, una recepcionista, yo sé que en el perfil dice que sea ordenada, organizada, que tenga cierta capacidad de mandar, pero en el perfil normalmente no dice que conozca la ciudad de Guatemala. ¿Y de qué le sirve? Porque tiene que mandar
al mensajero a hacer sus mandados. Entonces ella, aparte de ordenada y organizada, tiene que tener sentido común y tiene que conocer la ciudad para poder mandar al mensajero y que haga su ruta de la manera más eficiente. Pero eso solo lo sabe el que maneja a la gente, no lo sabe. Y así habrán infinidad de cosas, ¿verdad? De qué esperan ustedes de la persona que va a trabajar con ustedes, ¿verdad? No sé si eso se lo aclara. Ahí está. Gracias, muy amable. Ok. ¿Alguien más? ¿No? Vamos a ver. Vicky dice que es importante también por parte de las empresas preocuparse de la retención. Y María José dice que hay que dar buenas recompensas. Y, ok. Vicky, ¿a qué pormenores se refiere? Al sueldo y a todo eso, y a los beneficios. Esos primero se discutieron con recursos humanos en la entrevista inicial, porque si la persona quiere ganar un sueldo más alto de la plaza que yo estoy pagando, no lo voy a poder poner. Ahora, si se refiere a los detalles del trabajo, sí, se le dan, porque eso es lo que yo necesito como jefe, saber si él puede con ese trabajo, uno. Segundo, si quiere con ese trabajo. Porque, fíjense un ejemplo, un cliente mío nos pidió una persona jefe de bodega. Entonces, cuando lo entrevistó, no le dio, o yo no sé si se los dio o no se los dio, él me dijo después que sí le había dicho, que esta persona trabaja, lo que tiene es una importadora de llantas. Entonces, cuando llega el contenedor con todas las llantas, todos los muchachos de la empresa se ponen a bajar llantas para meterlas a la bodega. Y entonces ese día, el primer día de trabajo de este señor, coincidió con que ese día llegó un furgón, un contenedor. Entonces él llegó y entonces vino el dueño, que él mismo se pone a descargar los contenedores, y le digo, bueno muchachos, no sé cómo se habrá dicho, vamos a descargar el contenedor. Y este señor, cuando vio que tenía que bajar las llantas, dio la vuelta, agarró su mochila y le dijo a la recepcionista, me duele el estómago, me voy. Entonces, si el jefe inmediato le hubiese dado toda la información, el señor desde un principio hubiera dicho, yo no quiero descargar llantas. Y entonces no hubiese aceptado la plaza. Porque esa es la idea, decirle de qué se trata el trabajo. Nosotros no necesitamos personas en la empresa que no quieran hacer el trabajo, ¿verdad? Vicky, espero Doctora, buenas noches. De ingeniera. Una pregunta. ¿No ¿Quién me será habla? que Perdón. Héctor Enríquez. Ok. Buenas noches. Mire, dice ahí la regla de oro que es el jefe superior el que contrata. No se referirá a que es el jefe superior el que entrevista, el que da los detalles, como dice usted, del puesto, pero no es el de recursos humanos el que sabe sobre contratos, sobre leyes, sobre las horas extras y todos esos detalles. ¿No será bueno hacer un panel de entrevista en donde estén recursos humanos y el jefe superior del puesto para que ayude a la entrevista y la contratación sea a través de recursos humanos? Usted me está hablando ya de la firma del contrato. Sí, como ahí dice la regla de oro, dice que es el que contrata el jefe inmediato superior, no es entrevista. El jefe es el que decide a quién va a contratar. La firma del documento la puede hacer recursos humanos, pero el que decide a quién va a contratar es el jefe inmediato superior. Ok, entonces, muchas gracias. No es que solo entrevista, él decide a quién contrata. Y ese es el trabajo de ustedes, decidir quién va a trabajar con ustedes como jefes. La parte legal del contrato, y eso se supone que recursos humanos lo habla
a la hora porque después de que el jefe dice, este es el que quiero, en teoría esta persona ya sabe de qué se trata el trabajo, ya sabe cuánto le van a pagar, ya sabe cuáles son los beneficios, cuál es su horario, y entonces Recursos Humanos lo que hace es confirmar esa información y le dice que se presente a trabajar. Y el primer día que se presenta a trabajar, lo ideal sería que en ese momento firme el contrato, pero en Guatemala no lo hacemos así, nos esperamos 2 meses, ¿verdad? Entonces, pero yo lo que digo cuando me refiero a que contrata al jefe es porque él es el que contrata, él es el que decide. El papel lo podrá firmar con Recursos Humanos, pero el hecho de contratar, de confirmar, es el jefe. Porque ok. solo denme un chance. Dina dice, una pregunta, si no es del todo correcto que los compañeros de trabajo realicen entrevistas, que yo he visto que realizan mucho, sobre todo para puestos de planta, Recursos Humanos no puede hacer algo para que esto no suceda. Recursos Humanos debiera de capacitar a los jefes y decirles qué es lo correcto. Y entonces, fíjense que lo peligroso de poner a compañeros a entrevistar es que sutilmente les estamos dando a ellos una potestad sobre el nuevo que yo no quiero que tengan. Porque entonces entra el nuevo y dice, mira, nosotros te escogimos, así que, miren, de todo hay. Así que ahora te toca alinearte con las cosas que hacemos. Peor si es sindicato. Entonces, no es conveniente. Entonces, Recursos Humanos debe decir, miren, las reglas son así, aquí se hacen 3 entrevistas, 4 entrevistas. En muchas empresas el jefe entrevista más de una vez para poder confirmar que esta es la persona que quiere. Y a veces le pide a su jefe, que puede ser el gerente general o puede ser el gerente de producción o el que sea, que le eche una manita para ver qué opina del que él ya escogió. Eso es válido, pero en teoría es el jefe el que contrata, ¿verdad? Bien, ahora, ¿por qué para mí es importante que el jefe es el que contrata y el que se hace responsable de la persona que escogió? Porque también es el que despide. Entonces me van a decir, pero ¿y no estamos reclutando? Sí, pero dentro de las cosas que nosotros hacemos también entra el despido. Entonces, imagínense, yo soy responsable del que se contrata, pero vengo yo y decido que, que Recursos Humanos lo escoja, Recursos Humanos lo escoge, a mí como jefe no me gusta, y entonces Recursos Humanos lo despide, perfecto, no hay ningún problema, Recursos Humanos lo escogió. Pero en este caso, lo correcto es, ustedes escogen, ustedes escogieron mal, entonces ustedes despiden. No es justo decir, vaya Recursos Humanos que le quieren hablar, y entonces, y de ahí despiden al pobre Cristiano. Entonces, no, así como van a ser responsables de decidir quién es el que se queda, son los responsables de ver quién es el que se va y decírselo. Ahora bien, Héctor, como usted bien decía, en este momento, en esta ocasión, sí estoy acompañada de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque Recursos Humanos entrega el finiquito. Las buenas prácticas de Recursos Humanos dicen que en el momento en que lo despido, en ese momento le entrego el finiquito. Entonces, en ese momento sí están Recursos Humanos con el jefe inmediato. Y la otra cosa, cuando se despide, no lo hago en mi oficina, lo hago en una sala de conferencias o en una oficina vacía, pero no en mi oficina, porque despedir es como ya dijimos, estoy provocando un trauma a otra persona, se generan, aunque no me crean, vibras negativas y esta persona resulta que si está en mi oficina, esas malas vibras se quedan ahí. Y mi oficina debe de ser mi lugar seguro. ¿Okay? Entonces yo voy a mi oficina y ahí puedo relajarme y respirar y ya paso el mal rato. Entonces, inclusive en muchas ocasiones, afuera de la oficina donde se está haciendo el despido,
estandos de seguridad por aquello que la persona se pusiera violenta, pero eso lo tiene uno como que calcular, ¿verdad? Si es por reestructuración, es probable que se ponga violento. Si es porque yo he hecho el debido proceso del despido, la persona lo sabe, ya lo tiene que haber visto venir, ¿verdad? Vamos a ver, pero sí es legal esperar el finiquito por cualquier saldo pendiente que pudiera tener el colaborador, por ejemplo, alguien que trabaja en ventas. Eso solo sería en relación a su comisión, pero sus prestaciones, bono 14, aguinaldo y vacaciones, esas se tienen que dar en el momentito. Y si lo estoy despidiendo por mi causa, no por causa del empleado, tengo que tener la indemnización lista también, y la indemnización es en base a los últimos 6 meses, incluida la comisión. Entonces, ahí sí, solo la comisión podría quedarse pendiente, pero el resto del finiquito no. Y es una mala costumbre que han agarrado en Guatemala las empresas de estar entregando finiquitos 30 días después, y esto lo hacen para que no se vayan a quejar a la Inspección General de Trabajo. ¿Cómo así que si hay un mal manejo de cuentas? O sea, el cuate es ladrón. ¿A eso se refiere, Vicky? Bueno, si hay un mal manejo de cuentas, no me digan que se van a dar cuenta hasta el último momento. Si lo están despidiendo por eso, ya se dieron cuenta, entonces ya lo tienen que comprobar, y ahí no tiene derecho a indemnización, solo a sus prestaciones. Tampoco tendría derecho a ninguna comisión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que tener presente, ¿verdad? Si tomó dinero de los clientes, eso es robo también, entonces, o hurto, porque no hay violencia. Entonces, ¿cómo se van a enterar ustedes que tomó el dinero de los clientes? Hasta que se fue. Pero eso quiere decir que ustedes le tienen que notificar a todos los clientes, tienen que ver qué clientes tienen cuentas pendientes, y tienen que ver, o sea, si esta persona agarró dinero de los clientes y no lo entregó a la empresa, obviamente le está robando a la empresa, ¿verdad? Vamos a ver, aquí hay otra pregunta. Trabajé en un lugar donde la recepcionista entregaba la carta del despido. Ay, por Dios. Y había un guardia de seguridad que acompañaba a la persona. Pobrecita la recepcionista, porque a ella no le tocaba eso. Entonces, es lo que les digo, hay muchas cosas que se hacen bastante mal. Y eso es lo que yo quiero que ustedes estén conscientes y se deje de hacer, ¿verdad? Vamos. Ingeniera, un comentario. Fíjese que es bueno que platicar sobre el despido de embarazadas, que muchas veces uno que es encargado de despedir no sabe esa situación, y la ley prohíbe despedir a embarazadas o que estén en un periodo de lactancia. Solo un comentario. Sí, Héctor, le voy a pedir un favorón, que me guarde ese comentario para la semana entrante y me lo vuelva a hacer. Ok. ¿Verdad? Porque la semana entrante vamos a hablar sobre el despido directamente. Ok. Entonces, por favor, me lo recuerda. Ok, ingeniera, claro que sí. Ahí se conecta. Muy bien. Ok. Entonces, la última regla de oro es decir la verdad sin exagerar lo bueno ni lo malo, y menos ofrecer algo que se sabe que no se va a poder cumplir. Entonces, y esto aplica a recursos humanos como le aplica a los jefes, ¿verdad? Y yo como recursos humanos no le puedo decir a alguien, mire, digamos que estoy entrevistando a alguien y me dice, mire, se trabaja sábados. Y yo le digo, pues a veces sí, pero no es todos los sábados. Y después resulta que la persona entra a trabajar y tiene que trabajar un sábado, ¿no? Y 2 sí, eso es casi todos los sábados, ¿verdad? Entonces,
tampoco decirle, mire, aquí se trabaja todos los sábados y 8 horas completas, nada que 4 o media jornada. Cuando la verdad es que se trabajan un sábado no y 2 sábados sí. Entonces, no hay que exagerar ni lo bueno ni lo malo, porque si yo exagero cualquiera de las dos, corro el riesgo de que la persona renuncie y entonces yo vuelvo a incurrir en los gastos de tener que volver a hacer el proceso o de que volver a entrevistar, porque aunque yo tenga otros 2 candidatos vistos, los tengo que volver a entrevistar, tengo que ver que todavía estén disponibles. Entonces, eso es lo que tenemos que ser bien claros. Y hay otra cosa que no tengo puesta aquí en las reglas de oro, pero que las tenemos que tener presentes, es el candidato tiene derecho a hacer todas las preguntas que quiera, ¿verdad? Tiene derecho a preguntar de qué se trata el trabajo, cómo es el trabajo, con quién se trabaja, etcétera. Lo que pasa es que hay preguntas un poco impertinentes. Por ejemplo, a veces nos dicen, no han ni entrado, o sea, no han llegado ni a la entrevista con el jefe y ya nos están preguntando cuándo salen de vacaciones, si van a tener X. Entonces, y lo del X todavía lo acepto, pero las vacaciones, digo yo, pero si este pobrecito ni siquiera lo he contratado y ya me está preguntando por las vacaciones. Entonces, eso lo tenemos que recordar, ¿verdad? Que las personas también tienen derecho a hacer las preguntas que quieran, siempre y cuando pues, no nos vayan a empezar a pedir información también confidencial a nosotros. Bien, señores. ¿Alguien tiene algo que agregar? Ingeniera, buenas noches, aquí le saluda Armando Regil con una consulta. Hace un par de años trabajé en una empresa en donde al personal que ingresaba nuevo era en planta, tenía una práctica de dejarlos un día como a prueba para ver si les gustaba el trabajo. ¿Usted cree que esa práctica es buena o es mala actualmente? Algunas empresas lo toman como assessment center. Y sí, es una práctica de evaluación. No es mala si no pasa de un día. Con las que yo no estoy de acuerdo es aquellos que hacen que las personas trabajen, y créanme que sucede, hasta 2 o 3 meses sin salario y al final de los 2 o 3 meses deciden si se queda o no. Eso sí no estoy de acuerdo. Un día